Hola, bienvenido a un vídeo más. En este caso, continuamos con SQL y con nuestros datos del NBA. Me gustaría hablar un poco de las cláusulas where y having. Estas son importantes para definir estos conceptos. A veces no se tienen claro y se pueden confundir, ¿no? Entonces, la cláusula where es las filas que queremos filtrar y es donde ponemos las condiciones. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando todas las columnas de la base de datos de la NBA, la tabla Game, y ahora podemos poner where um, team abbreviation home whose. Perfecto, entonces aquí estaríamos poniendo en la cláusula where la condición de que la columna team abbreviation home sea igual a whose, que será Toronto Huskies. Entonces, obtenemos en la tabla, aquí, de esta tabla, todas las columnas que tienen la whose. Y entonces podemos trabajar sobre esos datos y seguir realizando lo que nosotros deseemos. Por otro lado está el having. ¿Qué es el having? Entonces, el having es una cláusula que se realiza bueno, después de realizar operaciones de agrupación, normalmente con el group by, pues le pedimos, ¿no? Que nos dé esa información. Y es especificar unas condiciones de grupos de filas. Entonces, por ejemplo, se me ocurre respecto a esta tabla que podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos team name, home, con la suma de puntos que se han hecho en casa. Aquí hay una columna que es los puntos en casa. Perfecto. Entonces, sobre esta tabla, bien escrito. Y ahora aquí ponemos, o sea, aquí hemos hecho que nos muestra la columna de nombre, la columna de los puntos. Cambiemos el nombre de la columna de los puntos y que nos vaya agrupando por el nombre del equipo que juega en casa. Entonces, en el having ponemos que, por ejemplo, esta columna, que es donde estarán los valores numéricos, sea superior a, y ahora no os asustéis, porque los datos, estamos hablando de muchos datos, de datos astronómicos, podríamos decir, porque, como ya sabemos, van desde 1946 a 2003. Por tanto, ahí la suma de puntos de un equipo que juega en casa son muchos puntos. Entonces, y aquí podemos hacer que nos lo ordene por orden descendiente. Y aquí ya ponemos que se termina esta query. Entonces, vale,
ya podemos seleccionar y ejecutar. Entonces aquí nos devuelve, como hemos dicho, los nombres de los equipos que juegan en casa y el total de puntos de esos equipos que han hecho en casa a lo largo de todos los años. Por tanto, es una agregación y de esta agregación le ponemos los que sean mayor a 200.000 puntos. ¿Vale? Y aquí nos lo devuelve. Por lo tanto, ya tenemos eso que le pedíamos y ahora ¿no? podemos ver un poco las diferencias y entender para qué utilizar cada cosa, ¿no? Aquí podríamos ahora pensar en asuntos de ventas, ¿no? Pues que nos lo agrupe por años y que sean unas ventas superiores a mm, 1 millón de todo cada uno de los años y yo qué sé, te devolvería los años, ¿no? O ahí por oficinas, por lo que fuese necesario. Entonces, espero que te haya servido este vídeo para entender mejor el where y el having y los puedas aplicar. Muchas gracias.